Good morning. Today is March 24th, 2020. The class is going to be grammar class. This is for grade 6, pages 32, 35, 36. Exercises from all those pages. Today, we're going to explain the grammar in English and Spanish too at the same time, okay? So don't worry if I speak Spanish, okay? Let's do it. Today, we're going to study the verb to be. Hoy vamos a ver el verbo to be. Esta palabra to be es muy especial porque se transforma en 3 palabras. Entonces, esta palabra aparece la palabra a y luego aquí aparece, o sea, se transforma en 3. A, am, are y luego la palabra is. Quiere decir que esta cambia por estas 3 palabras. Quiere decir que si nos queremos aprender el verbo to be, debemos de aprendernos la palabra amaréis. Si ustedes se aprenden esta palabra, la palabra amaréis, se van a aprender el verbo to be. Porque el verbo to be son 3 palabras. Miren, 1, 2 y 3. Esta palabra am, are, is es el verbo to be. Eso es todo. ¿Listo? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta del verbo to be es que el verbo to be en términos generales tiene alrededor de 13 a 14 significados diferentes. Por eso lo difícil de comprender. Entonces, ¿qué necesitamos en Grammar Class? Que usted memorice la palabra be. Imagine que ya no se dice be, sino se dice are. La cambiaron por am y esta be por are y así sucesivamente. Eso se llama un verbo irregular. Un verbo irregular es cuando cambia la pronunciación y cuando cambia la escritura. ¿Listo? Entonces, ¿qué más debemos de saber? Debemos de saber que esta sola palabrita para nuestro español es ser o estar. O sea, esta palabra be, yo puedo decir I am going to be in the class. Yo voy a estar en la clase. Pero esta palabra am, are, is tiene diferentes significados. Por ejemplo, la palabra am tiene 2 significados. La palabra are tiene 6 significados y la palabra is tiene 2. Más 2 de acá serían 12. Más otro significado que en ocasiones, ya lo vamos a explicar, no significa de la palabra ser o estar. Entonces, el verbo to be nos lo vamos a aprender en 3 grupos, en 1, 2 y 3. Entonces, básicamente, saber qué es singular. Entonces, aprendámonos los singulares primero. Entonces, los singulares nos dicen que la palabra siempre va con el pronombre. O sea, esto se llama pronombre o subject pronoun y este es el verbo to be. Entonces, la unión o el significado de I am significa soy o estoy. ¿Sí? Muy bien. Luego vamos a aprendernos el otro grupo. Entonces, el otro grupo, pues, lo que debemos de tener en cuenta, es que la palabra are, estos pronombres, no los vamos a llamar singulares, sino los vamos a llamar plurales, porque son plurales y porque están seguidos de la palabra are. Aunque la palabra you en inglés significa 2 cosas, singular y plural. O sea, uno puede decir usted o ustedes. Por eso esta palabra you are tiene muchos significados. Porque en español también nosotros hacemos podemos tutear y al tutear es otro tipo de español. Entonces uno puede decir tú eres o tú estás. Entonces uno dice tú eres o tú estás. Pero si no fuéramos a tutear uno puede decir usted es, usted está. Y si fuera plural, entonces ustedes son, ustedes están. Noten que vea 1, 2, 3, 6 significados significa la palabra are. En este you are.
Eso es lo que a veces los estudiantes no entienden. Vamos a ver el segundo video. Chao, chao.